claramente que hay una ruptura con Villarroel, ¿no? Con la vicepresidenta. Cuando dice que está más cercana a la casta, bueno, cuesta mucho conceptualizar a qué llama casta, ¿no? Milei, pero más allá de eso, yo me preguntaba, no tengo la respuesta, quiero poner simplemente el interrogante, ¿cuánta importancia debemos darle a esta interna, ¿no? Por supuesto a nosotros nos importan más las internas que después terminarán resolviendo la conducción política o las listas del espacio del arco social e ideológico que uno se siente más cercano. Pero también hay que ponerle atención a la supuesta interna en el gobierno, ¿no? Creo que la ruptura entre Villarroel y Milei es real. Y todo empezó cuando gana Milei y no cumple con su palabra, que era darle defensa, darle seguridad, pero sobre todo defensa a la quien es hoy vicepresidenta de la Nación. No darle el manejo, más allá si el cargo más visible de ser ministra o no, sí darle el armado, quien podía sostener todo eso. Y sin duda luego empezó una relación muy tensa por los distintos niveles que hay de pulsión política dentro de su gobierno. Ahora, me hago la pregunta si es una interna que se refiere al país que quieren cada uno de ellos o simplemente es una interna que empieza y acaba en la disputa propia del poder. Yo creo que estamos más en esta segunda instancia que en la primera. Ahora, ¿es un tema que desde la política o desde la agenda mediática debiéramos prestarle atención? ¿O es un cebo más que el gobierno echa, por más cierto que sea, o es una zanahoria más que nos muestra a cierta distancia para que salgamos a correr tras ella, contentos porque tenemos agenda política de lo que hablar, pero en el fondo no hace otra cosa que desviar la atención de los verdaderos problemas, ¿no?, de la Argentina? Cuando ayer decíamos que el gobierno logró políticamente conducir a todo el arco, a la oposición también, lo hizo a veces con rasgos muy autoritarios, que es esto de vetar cada una de las leyes que se habían aprobado en el Congreso que beneficiaban a algún sector, pero también lo hizo imponiendo una agenda casi circense que la fuimos tomando. ¿Por qué? Porque ante un gran proceso de desmovilización social como el que estamos viviendo, frente a un gran proceso de cierta sedación de la oposición política, el gobierno sabe que tira de determinados temas y que se gana una semanita, 4 días, donde todos vamos detrás de esos temas y no discutimos el fondo, ¿no? La discusión política de estos tiempos en la Argentina no es una discusión política en torno al endeudamiento, por ejemplo. No es en torno a la distribución de la riqueza. Casi que en este último tiempo no hemos hablado, bueno, aquí sí, y en algún medio en particular también, se ha hablado de lo que es la caída del salario, pero rápidamente cuando algo de la queja social se empieza a instalar, aparecen estos hechos, ¿no? Entonces, evidentemente como título, como impronta para enganchar la atención de la gente, impacta mucho más el dicho de Milei, de Villarroel está más cerca de la casta, o cuando Villarroel dijo es el jamoncito del medio, Milei, ¿no?, entre ella y Karina y su hermana, o cuando aparece Lemoine y se pelea y dice barbaridades de la vicepresidenta. Todo este escenario me parece que juega una lógica de extracción. Noam Chomsky, un gran escritor, pensador, comunicador norteamericano, cuando habla de la manipulación mediática o cómo manipula el poder desde los medios de comunicación, habla sobre la estrategia de la distracción, ¿no? Porque es claro, insisto, acá no importa si es verdad o no. ¿Se va a romper algo entre Milei y Villarroel por estas cosas que se dijeron? Yo creo que no. Quizás lo que más debiera convocarnos a la atención es ¿qué va a pasar el año que viene con las elecciones? ¿Irán separados? ¿Irán juntos? Yo creo que van a ir juntos. No hay posibilidad de ruptura en ese escenario. Hoy lo escuchaba a Nancy Pasos, como todos los días, pero lo escuchaba con atención, su análisis que hacía en términos de lo electoral, y se preguntaba si Milei iba a ir solo el año que viene. Cuando decía solo, no decía solo sin su partido o sin Villarroel, no, solo en términos de su partido. O sea, si él iba a ir con las listas propias de los libertarios, o iba a ir con pequeñas alianzas.
Y ella se respondía, hablo de Nancy, se respondía que estaba convencido que iba a ir solo. Yo también estoy convencido que va a ir solo. No descarto alguna alianza en alguna provincia, como la tuvo cuando fue candidato a presidente, pero básicamente va a ir solo. ¿Por qué? Porque Karina Milei está armando eso. Karina Milei está armando una estructura que les permita jugar con algunos personajes sin depender de nada. Y en todo caso, si alguien se quiere sumar, se me ocurre un Macri, va a tener que sumarse él a ese espacio. Entonces, acá aparecen dos temas. Ojo con las lógicas de cierto de cebo o de zanahoria con las que acciona el gobierno, ¿no? Entonces, la verdad es que no es un hecho político relevante lo que el presidente dijo sobre Villarroel. Sabemos que hay una mala relación. También hubo mala relación entre Cristina y Alberto, y si bien eso esmeriló al gobierno, creo, como dije en aquel momento, creo que Cristina Kirchner y el kirchnerismo tenía, y hasta el propio Máximo Kirchner tenía elementos de sobra para mí, para discutirle fuertemente a Alberto Fernández. No acabó con ningún gobierno en términos de los tiempos en los que la gestión se desarrolla en los 4 años. Lo que sí creo que a veces caemos en ciertas lógicas infantiles o ingenuas de darle cierta prioridad a noticias políticas. Aquí hay un enfrentamiento entre dos personas, hay un enfrentamiento que no responde a otra cosa que no sea a egos y que no sea a ver quién puede dar una pulseada mayor de poder. Existe en todas las partes del mundo. Pero insisto, ojo que a veces cuando nosotros desde los medios le damos una cobertura exacerbada a esto, cumplimos sin querer un rol de idiotización social. ¿Viste cómo está peleado Villarroel con Milei? No es la discusión de la Argentina hoy. De verdad que no la es. Si ustedes me dicen que estamos en un contexto donde hay un armado de listas porque va a haber candidaturas presidenciales y qué sé yo, ahí tiene otro peso, ahí tiene otra importancia. Por eso yo creo que la gran discusión se va a dar el año que viene. ¿Cómo juega Macri? ¿Cómo juega Horacio Rodríguez Larreta con Lustó, con este espacio que están armando también creo que con Monzó? ¿Qué pasa con el peronismo? ¿Va unido? ¿Va separado? Ahí sí la coyuntura nos va a exigir prestar atención, ¿no? Pero mientras tanto me parece que no son más que mecanismos de distracción. Insisto, no estoy diciendo que no sean ciertos. Puede que lo sean, pero sirven más para distraernos y que no pongamos sobre la mesa lo que tenemos que poner, ¿no? Solamente en este país es más noticia que Milei le dijo casta a Villarroel que la CGT haya dicho nosotros no vamos a hacer un paro hasta el año que viene. Si yo lo pongo en términos de lo económico, de lo social, de lo político, digo, ¿y qué debería ser más, de lo periodístico, qué debería ser más importante? Que hay una enorme crisis de representatividad sindical, por lo menos con algún sector de la CGT, con los gordos de la CGT, no con todos, o una peleita circunstancial. Ya se han dicho otras cosas y no pasó nada. Entonces simplemente lo pongo como una advertencia, ojo con la zanahoria, ojo con los cebos, porque después cuando nos quisimos dar cuenta, pasaron 400 elefantes por atrás. Fernando